Bueno, ¿qué tal? Esta es una edición más de Alfa Omega y el tema de hoy es medidas de tendencia central. Estas sirven como un punto de referencia para la interpretación de una serie de datos o un conjunto de datos, pues el describir un grupo de datos o de observaciones con frecuencia es conveniente resumirlos en la información a un solo dato. Este número suele situarse en el centro de nuestra tabla o en el centro de la distribución de todos los datos. Este se compone de tres elementos, que es el promedio, el cual es la suma total de todos los datos entre el número total de datos. Y la mediana es el puntaje que se ubica en el centro de nuestra tabla o en el centro de nuestra distribución. Y la moda, que es el puntaje que se presenta con mayor frecuencia en la distribución. Pero en este caso solamente hablaremos de la mediana y de cómo se calcula. Bueno, para empezar, hay que analizar y observar nuestros datos para poderlos distribuir en nuestra tabla, la cual tendrá por nombre tabla de distribución de frecuencias. Bueno, consecuentemente se prosigue a calcular el rango. El rango se calcula a partir del dato el dato mayor menos el dato más bajo. En este caso tenemos que en nuestra tabla el dato más alto que se encuentra es el 89 y se le va a restar 1. Entonces el rango nos da un resultado de 88. Consecuentemente, a partir de la fórmula de Sturges se determina el valor de K. Para determinarlo hay que tomar en cuenta su fórmula, que es 1 más 3.322 por el algoritmo de la cantidad de datos. Entonces tenemos que 1 más 3.22 o 322, el algoritmo de 100, que en este caso son los 100 datos que tenemos en nuestra gráfica, dándonos un resultado de aproximadamente 7.6, que puede ser equivalente o redondeado a 8. Proseguimos a calcular W, que es el ancho de nuestra tabla o de nuestros datos, y para calcularlo es el rango entre K. Sabemos que el rango es 88 y que K nos da 8, entonces al dividirnos nos da un resultado de 11. Para determinar la clase, este depende del número más el número más bajo, que en este caso es W. Sería 1 más W, que es igual a 1 más 11, que es igual a 12. Entonces podemos decir que la clase se encuentra entre 1 y 12, que se puede definir como cierto intervalo. La marca de clase es la suma de los intervalos de clase entre 2. Tenemos que el intervalo de clase anterior es 1, 12. Entonces si sumamos 1 más 12 nos da 13. Y si este lo dividimos entre 2 nos da 6.5. La frecuencia se menciona aquellos números que se encuentran dentro del intervalo de clase. Por ejemplo, tenemos que el intervalo anterior fue de 1 a 12, y para tomarlos en cuenta y no estar sumando cada número, podemos tomar en cuenta todos aquellos valores que entran en ese intervalo. Puede ser el mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pueden ser cualquier número de estos. Consecuentemente, a partir de estos datos se sigue a calcular la frecuencia acumulada, la cual es la suma entre las frecuencias y la frecuencia anterior. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 12, pero nuestra frecuencia anterior es de 24, para sacar la siguiente se sumarán. Por lo tanto, 12 más 24 nos da 36. Para sacar la frecuencia relativa, es la frecuencia entre el número total de frecuencias. Tenemos que nuestra frecuencia acumulada es 24, pero el número total de nuestras frecuencias es 100, o es que es equivalente a igual al número de datos que tenemos, dándonos un resultado de 0.24. La frecuencia relativa acumulada es una mezcla entre la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, la cual es la suma entre estas frecuencias más la frecuencia anterior. Por ejemplo, sabemos que tuvimos una frecuencia relativa de 0.24 y que la anterior pues es 12, pero
A partir de la frecuencia relativa sabemos que nos va a dar igual a .12. Entonces sumando estos dos datos nos da .36. Para calcular los límites reales es la suma del número final del intervalo más el número inicial del otro intervalo o del intervalo siguiente entre 2. Por ejemplo, tenemos que el primer intervalo es de 11 a 12 y que el segundo va a ser de 13 a 24. Esto se debe a que entre 1 y 12 hay una diferencia entre 11. Para sacar este intervalo o el intervalo siguiente se prosigue al siguiente número, que es 13, y se le van a sumar los 11 y nos da 24. Entonces, para sacar el límite real de 13 y 24, sabemos que a 12, que es el intervalo final, el número del intervalo final, menos el número del intervalo inicial, más, entre 2, y nos da 12.5. Bueno, aquí el dato, esto ya lo habíamos checado, este es solamente un repaso. Lo único que se agrega en la tabla de distribución de frecuencias son estos datos, son los datos más importantes, que es MIFI, que es el producto de la frecuencia y la clase. Entonces sabemos que si nuestra clase es de 6.5 y este tiene una frecuencia de 24, para calcular MIFI solamente estos se van a multiplicar, dándonos un resultado de 156. La media de tendencia central es la suma de todos los datos MIFI entre el número total de valores. Si todos nuestros datos MIFI nos dan un número de 3962, se van a dividir entre el número de datos que tenemos o el número total de datos que tiene nuestra gráfica. En este caso nuestra gráfica tiene 100 y nuestra división queda con el resultado de 36.92. Bueno, para corroborar este dato o para saber si este está bien, este debe de encontrarse en el centro de nuestra tabla, en el centro de nuestra tabla o en el límite central de la misma. Bueno, y el dato al que queríamos llegar es calcular la mediana. La mediana se calcula con la siguiente fórmula, que se lee de la siguiente forma: límite inicial más j entre la frecuencia multiplicada por el límite final y el límite inicial menos el límite inicial. Sabemos que el límite inicial es de 36, pero hay que tomar en cuenta que para saber que es 36 está en función de la media de tendencia central. Sabemos que nuestra media de tendencia central nos salió 36.5, entonces hay que buscar el intervalo en donde entre este número, y en el que entra es entre 36.5 y 48.5. Entonces sabemos que el límite inicial es 36.5 y el límite final es 48.5. Su frecuencia de este dato es de 10 veces, y para calcular j, este se puede calcular con la frecuencia, el número de datos entre 2 menos la frecuencia de los números anteriores. Sabemos que tenemos 100 datos, sabemos que se va a dividir entre 2. ¿Por qué se va a dividir entre 2? Porque está en función de la media de tendencia central y se encuentra en el dato del medio. Entonces es como si nuestros datos se dividieran o se partieran en 2 y nos da 50, pero a se le va a restar las frecuencias anteriores, y las frecuencias anteriores que estaban en la frecuencia 10 es 14, 12 y 24, que nos da 50. Entonces tenemos que nuestro resultado es, o nuestra fórmula expresada ya con sus valores, es 36.5 más 0 entre 10 por 48.5 menos 36.5. Sabemos que todo número dividido entre 10 y multiplicado por... todo número dividido o multiplicado por 0 nos da 0. Entonces tenemos un resultado de 36.5, el cual es nuestra media. ¿Sí? Bueno, esto fue todo por esta ocasión. Esto ya lo habíamos trabajado. Tenemos un ejemplo anterior del mismo, y pues los únicos datos nuevos que se adjuntaron a esto o a la tabla a esta tabla de frecuencias o de distribución fue nada más la mediana, la media de tendencia central y MIFI, que posteriormente estaremos trabajando más, nada más que se le agregará un dato más.
que es el cálculo de la moda. Bueno, eso fue todo.